aproximadamente similar o igual a la ductilidad de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, y ya lo que habíamos visto en la clase pasada era un poco hablar de dónde viene, que es la unidad 5, de dónde viene la carga sísmica, cuál es el proceso por el cual surge un movimiento repentino y brusco en una falla, que es la teoría de rebote elástico, y cómo a partir de ahí, medido por la magnitud del sismo, se propaga esas ondas vibratorias, se propagan a través de la roca, del suelo, hasta llegar a nuestra estructura. ¿Sí? Todo eso tuvo que ver la clase pasada. Ahora vamos a decir, bueno, veamos qué pasa con los pórticos de hormigón armado. En el sentido de, imaginemos que ya tenemos todo ese análisis hecho, ya sabemos qué carga o cuál es el acelerograma a nivel del suelo, y a fines de diseñar la estructura con una cierta utilidad de desplazamiento para que la carga que absorba sea menor, queremos evaluar qué sucede en cada una de las rótulas plásticas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder aumentar la utilidad de curvatura en las rótulas, ¿sí? Para que efectivamente ese mecanismo se dé y tenga capacidad de deformarse sin romperse. Eso es lo que vamos a apuntar la clase de hoy, con haciendo hincapié en lo que son los pórticos de hormigón armado. La clase que viene hablaremos un poco de lo que es estructuras metálicas, y bueno, y después estará la unidad 8. ¿Sí? Bueno, arranquemos. Análisis conceptual de ductilidad de curvatura. Recordar qué es la ductilidad de curvatura. Entonces, habíamos dicho que la ductilidad de curvatura la definíamos como la curvatura última dividida la curvatura de fluencia. ¿Sí? Recordémoslo, las gráficas de tensión de formación del hormigón. La gráfica de tensión de formación del hormigón tiene esta forma, ¿sí? Y llega a un valor máximo de F'C, que puede estar afectado por un coeficiente alfa, función de si este hormigón tiene una superresistencia o no, ¿sí? Pero, bueno, más allá del valor alfa, lo que solemos suponer como valor máximo es F'C, ¿sí? Y tiene, muy importante, una deformación última del hormigón. C es de, bueno, obviamente viene de concreto, epsilon C último, ¿sí? Que eso está entre 3 y 4 por mil. ¿Qué pasa con el acero? Que el acero tiene una tensión de fluencia y una tensión última, ¿sí? Eso, este gráfico igual después lo vamos a volver a ver. La deformación de fluencia, al menos para lo que es ADN 420, ronda por el 2 por 1000, y la deformación del fin del plafón de fluencia ronda el 8 por 1000, ¿sí? O sea, unas 4 veces más. Eso en acero F24, esto, bueno, lo hago porque es para el acero como armadura de hormigón, ¿no? Pero lo que es F24, esta relación anda en 10, no en 4, ¿no? Entre estos dos. Pero muy importante, que tiene una deformación última de 120 por 1000, o sea, de 12% aproximadamente. Es decir, que eso no va a suceder nunca, ¿sí? Por lo cual, no sé si alguna vez habrán escuchado de que se arma para que falle el hormigón o que falle el acero. Bueno, eso en realidad no es cierto. ¿Sí? Nunca, el acero en sí no va a fallar nunca, porque nunca va a llegar a esta deformación, ¿sí? Lo que sucede es que hay que armarlas ya en hormigón armado, no solo en carga sísmica. Hay que armar la sección para que cuando falle por hormigón
falle mediante una deformación del acero elevada, ¿sí? Pero no es que la falla sea por el acero. La falla siempre se termina dando por esta deformación última del hormigón. El chiste es que para que una estructura convencional haya una deformación previa, no poner tanta armadura de acero para que cuando el hormigón falle, esa armadura de acero tenga una deformación apreciable, ¿sí? Pero la falla siempre se da por hormigón. Por más de que esté muy armada o muy poco armada, siempre se da por el hormigón. Insisto, por este valor del 120 por 1000, que es un montón. Bueno, entonces recordando, tenemos para una sección controlada por tracción, tenemos lo que es el límite de fluencia y el límite último, ¿sí? El fin del estado 2 era cuando la sección se comporta en periodo elástico lineal, ¿no? Ese era el estado 2. ¿Se acuerdan? El estado 1 era sin fisurar y el estado 2 era con, o es, mejor dicho, con el hormigón fisurado, la parte que está con deformación positiva fisurada, pero todo el resto, tanto el acero como el hormigón, funcionando de forma elástica lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo vamos a pensar, o cuándo podemos pensar que inicia la fluencia? ¿Sí? Podemos pensar que inicia la fluencia cuando la sección de acero llega a FI. ¿Está bien? ¿Y cuál es el estado último? O sea que el final del estado 2, o sea, cuando inicia la fluencia, va a estar dado por cuando la deformación en la fibra, en la armadura más traccionada, llegue a epsilon i, ¿no? Llegue a epsilon i. Este valor de epsilon i, en realidad quizás está dibujado mal, tendría que estar dibujado ahí, porque hace referencia a la deformación en correspondencia con la armadura más traccionada, ¿no? Entonces, lo que genera el fin del estado 2 es epsilon i. Y lo que genera el estado último, si yo ahora sigo aumentando el diagrama de deformación, voy a poder seguir aumentándolo, no hasta llegar a la deformación última del acero, porque eso no va a suceder, sino hasta llegar a la deformación última del hormigón, ¿sí? Para ese momento, el acero tendrá una cierta deformación mayor a la deformación de fluencia y eventualmente podrá tener la FI, si es que está por acá, o podrá tener una tensión mayor a la fluencia si es que está por acá. ¿Está bien? Por eso es una FS asterisco. Después definimos como C, CF en correspondencia con fluencia y CU en correspondencia con último a la distancia desde la fibra superior al eje neutro, ¿sí? Y eso lo solemos tomar como un factor gamma F por la altura efectiva de la sección y gamma último por la altura efectiva de la sección, ¿sí? Lo parametrizamos respecto de la altura efectiva. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se va siguiendo? Como no les veo las caras, no sé si están, si no están, si se entiende. Sí, se entiende. Bueno, continuemos entonces. Entonces, ¿cómo calculamos la utilidad de curvatura? Bueno, la utilidad de curvatura, por definición, es la curvatura última dividida la curvatura de fluencia, ¿sí? Entonces, hay que hacer la curvatura de este diagrama de formación dividido la curvatura de este diagrama de formación. La curvatura última, o sea, la curvatura siempre es la pendiente del diagrama de formación, ¿no? Para barras de eje recto es eso. Entonces, como el estado último me lo va a dar el epsilon último del hormigón, digo que esta curvatura última es la deformación última en el hormigón dividido la distancia a la fibra superior desde la línea neutra, ¿sí? ¿Y qué es la curvatura de fluencia? La curvatura de fluencia, por definición, te la da
esta fibra cuando la deformación del acero es epsilon i. Entonces lo hacemos respecto de este valor. Entonces epsilon i dividido esta distancia, que esa distancia es d menos cf. Entonces es epsilon i dividido d menos cf. ¿Sí? Bueno. Reemplazando Cu por gamma U por D y Cf por gamma F por D, vamos a poder cancelar D y llegar a la siguiente expresión, que la curvatura, la utilidad de curvatura es la deformación última en el hormigón dividido la deformación de fluencia en el acero, ¿sí? Por 1 menos gamma F dividido gamma último. ¿Está bien? Entonces el chiste acá es qué podemos hacer para aumentar, si llegando a esta conclusión, qué podemos hacer para aumentar la ductilidad de curvatura. ¿Qué se imaginan? O sea, en términos de esta ecuación, ¿no? ¿Qué necesito? Que ¿El hormigón se pueda deformar más? Que el hormigón se pueda deformar más y romperse. O sea, yo lo que necesitaría, es uno de los principales objetivos de esta unidad, es que este gráfico, en vez de ser así, bueno, sea más así, de repente. ¿No ven? Si yo logro eso, voy a estar logrando que la ductilidad de curvatura aumente. ¿Sí? También voy a poder decir qué pasa con la deformación de la formación de fluencia del acero. Si yo quiero aumentar esta, necesito disminuir la deformación de fluencia. Ahora, en los aceros el modo de elasticidad no cambia demasiado, ¿no? O sea, es prácticamente el mismo para todos los aceros. El modo de elasticidad es este. Si yo quiero disminuir EI, básicamente lo que tengo que hacer es que mi tensión de fluencia en el acero no sea muy alta. Es decir, tengo que usar un acero, quizás no por acá, sino un acero por acá. Fi y epsilon i. Es decir, que lo que se evita es usar aceros de alta resistencia. Entonces se va a limitar la tensión máxima, o sea, la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? Por esta razón, porque en realidad lo que se quiere es bajar la deformación de fluencia. Y como el modo de elasticidad es el mismo, bueno, se limita la tensión de fluencia. ¿Está bien? Bueno, que es un poco lo que está planteado acá. O sea, cómo se logra aumentar la ductilidad de curvatura. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? El hormigón no confinado va a tener este gráfico azul. Entonces tiene un SU de 3 a 4 por 1000. En cambio, en el hormigón confinado, vamos a ver que tengo un aumento de F'C, ¿sí? O sea, el hormigón confinado resiste más carga que el hormigón sin confinar, pero la principal ventaja es que el hormigón confinado me genera un incremento de deformación última. Fíjense que pasa del 3 a 4 por 1000 al 20 por 1000 aproximadamente. O sea, casi 6 veces o 5 veces más. ¿Sí? 5 veces más. Eso es lo que vamos a charlar. Bueno, entonces, como decíamos también, es disminuir la deformación de fluencia del acero. Como modo de elasticidad es el mismo, es disminuir la tensión de fluencia. Entonces, no usar aceros de alta resistencia.
el reglamento lo que pide es limitar a FI a 550 megapascales y además, porque FI es la tensión nominal de fluencia, ¿no? Como la tensión en rigor, la tensión de fluencia por cada cero, uno quiera o no quiera, es una variable aleatoria que tendrá su variabilidad justamente, por lo cual la tensión real puede ser distinta de esta tensión, ¿sí? Entonces también el reglamento exige que la tensión real de fluencia del acero que estás usando, por lo cual no queda otra que ensayarlo, sea menor o igual a la nominal más 125 megapascales. ¿Bien? Bueno, disminuir gamma F. Disminuir gamma F. ¿Cómo hacemos para que en el final del estado de fluencia, el final o sea, en el estado 2, o el estado 2 siempre tiene este gráfico proporcional, ¿no? Como es estado elástico, el principio del estado 2 o el final del estado 2 es siempre el mismo gráfico, pero va variando de forma proporcional. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que en esta sección se reduzca este valor de SF? Porque vean que si yo reduzco gamma F, 1 menos gamma F, si lo reduzco, aumenta la ductilidad, que es lo que quiero, ¿no? Y además acá se ve claro que si este valor es más chico, este CF va a ser más chico, por lo cual voy a tener mayor ductilidad, digamos. Voy a tener mayor curvatura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo hacer para disminuir entonces gamma F? Bueno, dice aumentando la armadura comprimida y disminuyendo la armadura traccionada. Porque si yo hablar una luz. Sí, usando ceros que no sean de alta resistencia, haces los dos, o sea, disminuyes el gamma I, no, gamma no, el EI y disminuís el gamma F. ¿Sabes que el principio de lo que dijiste, no sé si yo tenía el audio bajo o no se escucha No, mucho? puedo ser yo. Ahora sí, ahora mejor. Utilizando aceros que no sean de alta resistencia, no modificar los dos. Claro, no, o sea, ceros de no alta resistencia, ya de movida usarlo por el punto anterior. Pero imagínate con ADN 420. Con ADN 420 voy no usando una armadura traccionada muy elevada, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la fuerza que aparece debido a esta tensión no va a ser muy elevada. Por lo cual, para equilibrar esta fuerza necesito menor cantidad de hormigón. Por lo cual, lo que voy a hacer es disminuir este CF, es decir, disminuir gamma. ¿Sí? Voy a disminuir gamma y eso eso no sé si lo dije correctamente antes. Al disminuir gamma F, yo lo que hago es bajar la curvatura de este gráfico. Imagínense que este valor es fijo. Si yo lo que hago es bajar de repente el gráfico va a venir por acá. ¿Sí? Entonces la pendiente de este diagrama baja. Porque yo quiero que baje la curvatura de fluencia para que la relación que exista entre la fluencia y la última sea cada vez más grande, que es la utilidad de curvatura, que es lo que yo quiero generar. ¿Sí? Entonces, a efectos de que la curvatura de fluencia sea chica, o sea que la pendiente de este gráfico sea cada vez más chica, yo necesito que este bloque de tensiones del hormigón sea más chico. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Bajando la armadura traccionada,
para que el N de compresión que necesite sea más chico, por lo cual necesito menor bloque comprimido de hormigón, o puedo también disponer una buena cantidad de armadura comprimida para que este C de hormigón se le tenga que sumar el C de la armadura comprimida. De tal forma, es lo mismo, voy a necesitar menor de este. ¿Sí? ¿Está bien? Eso se vio. Entonces, aumentando la armadura comprimida y disminuyendo la armadura traccionada. ¿Sí? ¿Cómo puedo disminuir la curvatura, el gamma último? ¿Cómo puedo disminuir el gamma último? Porque, bueno, veamos lo mismo, ¿no? Si el gamma último baja, la ductilidad de curvatura aumenta. Acá es un poco lo mismo. ¿Por qué decimos que si me conviene bajar el gamma último? Pues si yo bajo el gamma último, la curvatura aumenta, porque el valor fijo que tenemos ahora es este. Es decir, este es nuestro valor fijo. Si yo ahora digo que este CU está por acá, la pendiente es más grande, ¿no? Me cae la pendiente más grande que la que tenemos al comienzo. Entonces yo necesito también bajar este gamma último. Bajando ese gamma último se logra de la misma forma que habíamos dicho del gamma de fluencia, ¿sí? Aumentando la armadura comprimida, disminuyendo la traccionada y aumentando F'C por confinamiento. Lo mismo, porque si el F'C máximo que tendría por acá, viene de el gráfico tensión-deformación, ¿no? Que es este de acá. Si yo lo que logro es aumentar voy a necesitar menor bloque comprimido para equilibrar las fuerzas. ¿Sí? Bueno, se entendió, parece medio un chino, pero creo que si le pegan una leída extra, bueno, recuerdan todas las variables que hay, quizás repasando un poco hormigón, van a lograr entender cada uno de los puntos. Santi, una pregunta. Sí. Viste que igual, cuando nosotros vimos hormigón, el reglamento igual te decía todos límites para, bueno, cuánto de armadura traccionada frente a comprimida, cuánto de deformación te convenía tomar del acero y todo eso, para estar quizás en una rotura frágil y todo eso. ¿Se sigue respetando eso o como estamos en sismo, el reglamento te permite usar otros valores quizás más extremos para poder obtener esta utilidad de compresión? O sea, igual el CSOC sigue valiendo el 200. Sí, se sigue valiendo absolutamente. Todo lo que plantea el reglamento de sismo es... o sea, llevarlo al límite, pero siempre dentro de los márgenes. Claro, no, igual todo lo que dijimos acá, nada, digamos, está en contra de lo que dice el 201. O sea, todo lo del reglamento de sismo viene a aumentar información de lo previo, del 201, pero no a pisar nada, a menos que esté explícitamente dicho, ¿no? Pero sí, imagínate que sí o sí hay que cumplir el 201 porque en el 99,9% de la vía útil no va a estar la carga de sismo, entonces se tiene que cumplir con todos los requisitos de una estructura convencional, sin estar funcionando ante una carga sísmica. No, también yo porque capaz, no sé, el profe Hormigón decía intenten no poner armadura traccionada, como tenía ciertos parámetros que quizás van en contra de lo que te pide acá, siempre dentro de los valores, pero quizás iba hacia otra cosa y acá estamos yendo para... Claro, no poner armadura comprimida, te decía. Perdón, claro. Sí, yo no pongo armadura comprimida, pero en realidad no es que no pones armadura comprimida. En realidad es que no, armadura comprimida pones siempre porque... Sí, no vas a no armar una de las caras. Sí, obvio. Acá sí, el reglamento de sismo
ya de por sí, imagínate, una viga va a tener que estar, eso lo vamos a ver al final, pero una viga va a tener que estar armada tanto para aumento positivo como para aumento negativo, porque, Sí, no sabe para dónde va. claro, funcionando como pórtico, el diagrama, imagínense un pórtico con carga horizontal, bueno, un pórtico así, con una carga horizontal, va a dar un diagrama en la viga de este estilo, ¿no? Sí. Sí, está bien, de ese estilo, quería ver si está bien o no. Sí. A ver, vamos a verlo por las dudas. Las reacciones serían una fuerza así, esta de para arriba, esta de para abajo, y acá tenemos un momento así, un momento así. ¿Sí? Entonces, el diagrama de momento en las columnas, este es un momento negativo, este es un momento negativo, este es así. Bueno, lo había hecho al revés, menos mal que, pues, bueno. El diagrama típico de pórtico es este, ¿no? El diagrama de momento. Entonces, esto es para cuando la carga sísmica viene de derecha a izquierda, pero cuando viene de izquierda a derecha, el diagrama de momento de la viga cambia. Entonces, estos momentos siempre son de importancia, por lo cual va a haber importante armadura superior e inferior. Entonces, bueno, acá también lo tenés en cuenta porque te sirve, es decir, la armadura comprimida te sirve para aumentar la ductilidad de curvatura. Sí, eso. Dicho eso, después si para el cálculo de, no para carga sísmica, sino para el cálculo de, no sé, una carga gravitatoria convencional, incluso yo hago eso, ¿desprecio la armadura comprimida? Sí, yo la desprecio en cuanto a lo que te aporta para el momento nominal. También para la resolución de la parte gravitatoria, entiendo que no está y lo pienso solo con la traccionada. Bien. Sí, sí. Entiendo que la recomendación que te han dicho viene por ahí, viene porque supongo que viene de la parte de decir qué pasa cuando la viga la tenés explotada, no en sismo, ¿no? Sino en carga gravitatoria o viento. Cuando la viga la tenés explotada y no podés aumentar la altura. Bueno, recién ahí pues, sería lógico hacer el criterio este de poner armadura comprimida y ese momento restante tomarlo como cúpula de fuerzas de armadura traccionada, armadura comprimida. Pero, Claro, nosotros hacíamos un TP y era eso, como hasta el último esfuerzo, aumentar todo lo que puedas aumentar, cuando ya no sí, puedas, pasá, pero si podés hacerlo a nivel de la altura, hacelo de ese lado. totalmente de acuerdo con ese criterio, es lo que aplico. Así que, sí, es... nada, la idea es aumentar la sección más que la armadura. Porque probablemente tengas un problema. Imagínate vos que si aumentás la armadura comprimida para tomar ese momento extra y no aumentás la altura, es que la vía está extremadamente solicitada para la sección que tiene y probablemente tengas un problema de flecha ahí. Habría que ver el caso, pero es muy probablemente que esa viga no te verifique a flecha. Si vos tomás ese extra de momento, a menos que sea un extra de momento pequeño, ¿no? Pero si uno lo arma mucho para tener ese momento extra tomado con la armadura, muy probablemente no te tenga que verificar la flecha. Entonces, para evitar eso, uno directamente aumenta la sección y ya está. Perfecto, gracias, Santi. No, de nada. Bueno, bueno, quedaba esto por hablar, aumentar ductilidad, aumentar la ductilidad de desplazamiento. Otra manera, quizás no de aumentar la ductilidad de curvatura, pero sí aumentar la ductilidad de desplazamiento, que en el fondo es lo que queremos, ¿no? Porque lo que queremos es aumentar la ductilidad de desplazamiento y sabemos que está relacionado con la ductilidad de curvatura. Pero si recuerdan, la ductilidad de desplazamiento iba a estar en función de la ductilidad de curvatura, pero también de la longitud de plastificación que tenga la rotura plástica.
Nosotros suponíamos que era la mitad de la altura de la sección. Eso como un promedio, pero si nosotros logramos que la rótula plástica esté en una longitud de plastificación elevada, eso nos va a aumentar también la utilidad de desplazamiento. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos lograr eso? Con una tensión de rotura del acero mayor o igual al 1,25 de la tensión de fluencia real. ¿Sí? Es decir, que imagínense que este es el real, ¿no? Pues en definitiva en la realidad este va a ser el real, no el nominal. Te dice que esta distancia sea al menos el 25% extra, ¿sí? El 25% de esto. Eso se da porque ahí de alguna manera lo que conduce es que esa longitud de plastificación sea más grande. Sea más grande porque en definitiva hay una sección que va a poder tomar un poco más de momento y eso va a hacer que el diagrama de momento se amplifique, entonces que el momento de fluencia pase a una sección más alejada. Entonces, en definitiva, lo que termina haciendo esto es aumentar la longitud de plastificación. ¿Sí? Bueno, eso pide el reglamento también, tener al menos un 25% de diferencia entre la tensión de rotura y la tensión de fluencia. Bueno, todo esto fue un análisis conceptual de a dónde vamos a apuntar. Vamos a ir a un análisis un poco más sofisticado. Bueno, ¿cómo podemos evaluar el comportamiento de secciones de hormigón armado confinadas? ¿Sí? Confinadas. Entonces, imagínense, nosotros vamos a tener una sección, ¿sí? Una sección genérica con un cierto baricentro, dado su eje X y dado su eje Y, ¿sí? El baricentro es el baricentro de la sección nominal, ¿no? La sección bruta. ¿Se imaginan cómo pueden calcular los ejes principales de inercia de esto? No sé si esto se habla en hormigón o no. De una sección genérica armada genéricamente. ¿Cuáles son los ejes principales de inercia? Yo ni idea, no se me ocurre. ¿No? ¿Están afuera? A ver, ahí es medio extraño porque el área, digamos, las armaduras de acero pueden estar distribuidas de forma cualquiera, ¿no? Entonces, si hay un eje de simetría, bueno, ya está, pero si no, no. En general, igual hay ejes de simetría, pero ¿cómo uno puede calcular los ejes principales de inercia de una sección cualquiera? En realidad, lo calculás igual que ¿Con el centrífugo no lo calculabas? con el centrífugo. El tema es que tenés dos materiales, ¿no? Ese es el tema. Y no se puede hacer el equivalente de, o sea, llevarlo a una sección homogénea comparando los módulos de elasticidad. Sí, va por ahí. Va por ese análisis. O sea, el criterio es el mismo. En rigor, cuando uno calcula una sección transversal homogénea, uno plantea, bueno, ¿dónde está el baricentro, por ejemplo? ¿Dónde está el baricentro? Bueno, el baricentro va a ser tal que si vos suponés una línea neutra pasando por ese baricentro, no tenés axil.
En realidad eso es una conclusión de una sección de un único material. Entonces, una sección de un único material, si vos pasás una línea neutra por el baricentro, estás en flexión simple. Ya no tenés solicitación axial. ¿Sí? En una sección de dos materiales, si vos agarrás el centro geométrico y pasás una línea neutra, probablemente sí tengas esfuerzo axial, porque justamente son dos materiales distintos. Puedes tener más de un material abajo que arriba, por ejemplo. Entonces, la idea es redefinir el baricentro bajo esa premisa. Bueno, yo ahora voy a decir que el baricentro es aquel punto que cumple que si yo paso una línea neutra, no tengo solicitación axial. ¿Sí? Y lo mismo con los ejes principales de inercia. El eje principal de inercia, nosotros sabemos que si es de un único material y planteamos un momento en una dirección, la línea neutra es paralela a ese momento. Si es que ese momento es paralelo a un eje principal. Entonces, acá es lo mismo. Bueno, vos planteás la línea neutra, hacés este gráfico. Si este diagrama de deformación te genera un diagrama de tensión, bueno, acá la línea neutra la pasé por acá, ¿no? Esta es la línea neutra. Si este diagrama de deformación te genera un diagrama de tensión y ese diagrama de tensión solo te genera un momento respecto de este eje, puedes pensar que esta es un eje principal. Y si eso no se cumple, no es un eje principal. Básicamente es eso. ¿Está bien? Eso de alguna manera sirve como para poder calcular o analizar los ejes principales de una sección de hormigón genérico. Bueno, en esta sección ya el eje X es un eje principal y el eje Y es un eje principal. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No es muy importante para lo que viene igual, pero me parecía bueno aclararlo. Porque ahora vamos a hablar solo de momento en X y no de momento en Y. Porque el momento en Y es 0. Solo vamos a tener momento en X. ¿Por qué? Pues ya previamente se tuvo que analizar que esta sección es una sección, este eje X es un eje principal. ¿Está bien? Bueno. Entonces, a esta sección genérica vamos a asignarle un diagrama de deformación. ¿Sí? En la fila superior vamos a tener la deformación máxima del hormigón. En la en la armadura más traccionada de acero, que en realidad sería esta, no la del estribo, ¿no? Sino la de la armadura máxima, es epsilon S' máximo, armadura comprimida. Lo mismo para la armadura traccionada, acá sí está bien puesta. Y acá, bueno, tendríamos la deformación máxima positiva del hormigón, que como mucho no importa, no está nomenclada. Bueno, y este es un diagrama lineal por la hipótesis de Bernoulli-Navier, ¿sí? Y es barra de eje recto. Bueno, como tenemos un estribo por fuera, vamos a pensar que lo que está dentro del estribo es hormigón confinado y lo que está fuera del estribo es hormigón no confinado. ¿Recuerdan esto? Creo que sí ya lo han charlado en Estructural 2. El confinamiento del hormigón se da gracias a los estribos. Y obviamente los estribos confinan lo que está por adentro de los estribos, no lo que está por afuera, ¿no? El recubrimiento sí o sí va a quedar no confinado. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, fenómeno. Después vamos a ver un poco más este gráfico, pero el F'AC, que es la tensión de rotura del hormigón confinado, estará por acá.
y F'C, la de no confinado, estará por acá, cada uno con su epsilon máximo. Y en el acero vamos a tener la tensión de fluencia y la tensión última, ¿sí? Vamos a plantear que la tangente de este ángulo es la curvatura, es que lo vamos a plantear, que la curvatura es eso por definición en barra de eje recto, y por consiguiente cualquier epsilon en función de esta variable i, que es la variable i que está acá, ¿no? Epsilon en función de la variable i va a ser la deformación a nivel de baricentro más la curvatura por esta distancia i, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir que por un lado tenemos b en función de i, que es el ancho de la sección para cada, para cada línea de fibra, digamos, para cada paquete de fibras horizontales, menos BC. BC es el ancho de la sección confinada. BI menos BC es el ancho de la sección no confinada, ¿sí? Entonces, en rigor como dato tenemos que tener el B en función de I y el BC en función de I, ¿sí? Todo esto sirve como para saber, poder modelar, ya sea en un MATLAB o en un Excel, y tener distintos gráficos de interés, ¿sí? De esta sección de hormigón, sabiendo que hay un comportamiento de hormigón confinado y un comportamiento de hormigón no confinado. Para eso vamos a tener que poder setear esta función y esta función. A partir de setear estas dos funciones para cada uno de estos puntos, ya sea si es hormigón confinado, acero o hormigón no confinado, solo variando el epsilon 0 y la curvatura vamos a poder tener distintos gráficos de interés para saber cuál es el real comportamiento de la sección, ¿sí? Bueno, el baricentro es el de hormigón simple de hormigón, ¿sí? Esto era lo que les decía antes. El eje X tal que una curvatura en X produce solo MX. Eso genera una flexión recta, ya sea simple o compuesta, genera una flexión recta. Entonces podemos decir que el eje X es un eje principal de inercia, ¿sí? Ejemplo, bueno, la sección simétrica. Es como planteando este diagrama de deformación llegamos a un esfuerzo N y a un esfuerzo M. Siempre va a haber que reducir esos esfuerzos a nivel de baricentro, ¿sí? Sobre todo para el M. El N es la suma directa, ¿no? El M hay que reducirlo a nivel de baricentro. Insisto, lo importante de entender es que vamos a tener un valor de N para cada valor de epsilon 0 y curvatura, y un valor de M para cada valor de epsilon 0 y curvatura. ¿Cómo va a ser el... esperen que hago zoom in, zoom out, y ninguno de los dos me convence. Supongo que 175 estará mejor. Bueno, ¿cómo podemos calcular N en función de epsilon 0 y la curvatura? Bueno, es la sumatoria de todas las fuerzas. Esa es la sumatoria, la integral extendida a la altura de el ancho no confinado por el diferencial I, eso daría el área, ¿por quién? Por la fuerza del hormigón no confinado. Entonces, para lo que es ancho no confinado, hay que entrar en esta expresión de acá, ¿sí? Y eso va a estar en función de quién, de la deformación. Y la deformación en función de qué va a estar, de epsilon 0, de la curvatura y de la distancia I. Bueno, lo mismo para el hormigón confinado, va a ser FCC, no prima, ¿no? Sino la variable, que también ahí va a haber que entrar en este gráfico en función de qué, de la distancia I, de la curvatura y de valor de epsilon 0. Y a todo eso hay que sumarle las fuerzas de las armaduras longitudinales, que eso es la sumatoria
de I igual 1 hasta n de la armadura, del área de armadura de cada sección, de cada armadura justamente, por su determinada tensión. Y la tensión sale en función de la altura que tenga esa armadura, o sea, de la distancia ahí que tenga esa armadura, de la curvatura y de la deformación cero, para poder entrar en este gráfico, ¿sí? Bueno, lo mismo hacemos con el momento, que es la misma expresión que tenemos arriba, solo que acá vamos a tener que multiplicar por I, ¿sí? Para llevar cada una de esas fuerzas que tenemos acá, momento al baricentro. Acá también multiplicamos por I, y acá también multiplicamos por I, ¿sí? Bueno, como un ejemplo, ¿quién es lo que se llama P0, ¿no? El P0 es el N máximo de compresión que es capaz de soportar la sección. Ese P0 va a ser directamente el área del hormigón por F'C por este factor de columnas que es 0,85. Recuerden que esta es la expresión reglamentaria, ¿no? Este P0 es, en rigor este P0 es para hormigón sin confinar. Debería ponerlo, hormigón sin confinar, porque usa el F'C. Entonces el P0 del reglamento es el área del hormigón por F'C por 0,85 más la sumatoria de igual 1 hasta n de las armaduras por el F de fluencia, ¿sí? Bueno, lo importante es ver estos datos, estos gráficos de acá, porque nosotros, insisto, variando epsilon 0 y k podemos generar distintos gráficos. Uno de estos gráficos es este. Imagínense que imponemos que la deformación del acero es la deformación de fluencia. A ver si veo por acá. Bueno, imponemos que la deformación del acero máxima es la deformación de fluencia. O sea, imponemos que este valor es fijo, ¿sí? Dando este valor fijo, podemos ir variando K. Si damos este valor fijo variando la inclinación, vamos a poder calcular epsilon c, ¿sí? Para cada valor de K, porque estamos imponiendo que este valor es fijo. Y eso nos va a dar este gráfico que está acá. Haciendo un gráfico curvatura y n relacionado con P0, ¿sí? Pero básicamente esfuerzo axil, eso es lo importante, nos da un gráfico así, ¿sí? Ese gráfico, como lo que hicimos es imponer que la tensión máxima del acero sea la tensión de fluencia, es la definición de curvatura de fluencia. ¿Está bien? Entonces, este gráfico que está acá son valores de curvatura de fluencia, el 1. ¿Se ve? Fíjense. Santi, una consulta. ¿Por qué lo comparás contra el P0 si sería sin confinar? Para tener un rango Un orden. de información, sí. Ok. Incluso puede ser mayor a P0 porque hay hormigón confinado. Sí. Okay. Pues la verdad que sí confunde esto. Honestamente creo que para el próximo apunte esto lo voy a tachar y acá voy a poner, este también lo voy a tachar y me parece que es más claro. No sé qué tanto aporta hablar de P0 acá. Pero bueno, es simplemente para parametrizarlo con un valor conocido. ¿Está bien? Bueno,
vean ustedes que si este valor está fijo, ¿sí? Que es la afluencia del acero, y la curvatura es baja, de repente el gráfico es así, de deformación. Entonces es todo positivo. ¿Quién es el N de compresión? Y bueno, prácticamente cero. O cero, mejor dicho, incluso tendría tracción. A medida que voy aumentando los valores de la curvatura, voy a tener cada vez mayor compresión, que es lo que quiere dar cuenta de este gráfico. A medida que aumento la curvatura, aumenta la compresión. ¿Está? Eso es el punto 1, porque estoy imponiendo que S es igual a I. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar, pero imponiendo que la tensión máxima en el hormigón, o sea, esta, sea la tensión, la deformación máxima en el hormigón sea la deformación última en el hormigón. ¿Sí? De nuevo, con eso puedo variar la curvatura. Es decir, si yo impongo esto, variando este ángulo, voy a poder calcular también epsilon 0. Con epsilon 0 la curvatura puedo calcular todo el resto. Si yo uno todos esos puntos, me da este gráfico de acá. ¿Sí? Nos da ese gráfico. Es decir, también es lógico que ante una curvatura más o menos baja, por ejemplo así, tenga una compresión apreciable. En cambio, cuando voy aumentando la curvatura, usando este punto de pivote, fíjense que si hago esto así, cada vez voy bajando más y más la compresión. Por lo cual este gráfico es una cosa así. ¿Está bien? Eventualmente puede ir a tracción también, pero bueno, eso en este caso no importa. Bueno, lo importante de entender con estas dos conclusiones... Esperen que se me fue esto. Bueno, esto lo quiero borrar, no se borra. Lo importante de entender con estas dos conclusiones es que a mayor compresión tengo menor ductilidad de curvatura, porque fíjense que la recta 1 viene a representar la curvatura de fluencia para cada esfuerzo normal, y la curva 2 viene a representar la curvatura última para cada valor de esfuerzo normal. ¿Y quién es la ductilidad de curvatura? La ductilidad de curvatura es la relación que existe entre este punto y este punto. Entonces, esta relación es más grande mientras más chico sea el esfuerzo axil. A medida que el esfuerzo axil aumenta, pierdo ductilidad de curvatura. ¿Está bien? Otro gráfico muy interesante es variar epsilon 0 y ir variando acá y hacer un gráfico momento curvatura. Este gráfico, como tengo dos variables, en realidad tendré infinitos puntos, ¿no? En todo ese plano, de alguna manera. De forma general, al menos. Pero lo interesante es, bueno, de todos esos puntos que calculaste, uní todos los que tengan n igual 0. Y ahí entonces vas a poder hacer un gráfico momento curvatura para un esfuerzo axil nulo. ¿Sí? Pero si unís todos los puntos que tienen un n sobre P0 de 0,75 aproximadamente, ya el gráfico es de este estilo. Entonces también el gráfico momento curvatura depende de qué tan comprimida esté la sección. Eso ya es algo también importante a tener a nivel conceptual. El gráfico momento curvatura depende de la compresión que tenga esa sección. Entonces siempre hablamos de este gráfico momento curvatura bilineal. En general ese gráfico se demuestra o se plantea para flexión simple. Pero hay que saber y entender que si hay un esfuerzo axil constante, ese gráfico tiene otra relación. ¿Está bien?
Bueno, ¿se entendió todo esto? Lo bueno es que si nosotros logramos tener esta función y logramos tener esta función, podemos hacer el gráfico que querramos. Habrá que ver si es más fácil hacerlo en MATLAB o en Excel, pero variando el epsilon 0 y la curvatura, podemos calcular cualquier tipo de solicitación y de comportamiento de esta sección. Obviamente, no de forma analítica, ¿no? Lo haremos no con integrales, sino con sumatorias de fibras discretas. Pero si hacemos las fibras lo suficientemente chicas, podemos llevar a un comportamiento bueno. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, ya son 8 menos 10, va pasando el tiempo, la verdad. Pensé que quizás íbamos a llegar a terminar todo, pero probablemente no. Bueno, veamos hasta dónde llegamos. 8:30, cortamos de todas formas. Tenemos la clase que viene para terminar esto y quizás ver metálica, y probablemente la otra clase quede para la unidad 8. ¿Sí? Hacemos la unidad 8 y consultas generales. Bueno, hasta acá siguen entendiendo alguna consulta. Sí, por ahora bien. Bueno, Ahora bien. veamos. Comportamiento de hormigón confinado. Entonces, 2, 2, 1. Aumento de F'C a F'CC. Ya dijimos. Por un lado tenemos el hormigón sin confinar y el hormigón confinado en negro. ¿Cómo podemos llegar a una relación entre F'CC y F'C? Bueno, ensayándolo, ¿no? Entonces, creo que es evidente que si nosotros generamos una probeta para calcular F'C, se genera una compresión superior e inferior, ¿no? Y se ve cuando la probeta rompe, así uno puede ir determinando el F'C, bueno, después con sus ecuaciones de estadística y demás, se llega al valor de la tensión característica. Pero creo que todos vemos físicamente que si a esta probeta le generás una tensión lateral, tanto en la dirección 2 como en la dirección 3, el valor que necesites para romper la probeta va a aumentar, ¿no? Eso va a aumentar. En términos de tensiones, de tensión de formación, digo, es pasar de una tensión axil a una tensión que se empieza a asemejar a una tensión esférica. Si todas las tensiones son iguales, es la famosa tensión esférica, ¿no? Donde no tenés ¿cómo es? Tensor de tensiones de desviador, solo tenés la tensión esférica, que eso genera que este elemento diferencial, si tiene tensiones de igual valor en cada una de las caras, no tiene deformación. Y eso lo que lleva es a que sea mucho más difícil romperse. ¿Sí? Entonces, básicamente la diferencia entre este tensor de tensiones esféricos y el tensor de tensiones axiles de una tensión axil pura, que sería el ensayo de la probeta común y corriente, la diferencia entre estos dos lo que te genera es poder aumentar la tensión vertical generando unas tensiones laterales de importancia, ¿sí? Entonces, si las tensiones laterales son de importancia, la capacidad vertical es mucho mayor en el tensor esférico que en el tensor de tensiones axiales, ¿sí? Entonces, empíricamente se llega a esta fórmula, a una fórmula
donde si F2 y F3 son iguales, o sea, si las tensiones laterales en ambas direcciones laterales son las mismas, hay una fórmula empírica que dice que F'CC es igual a F'C más 4,1 veces la tensión lateral. O sea que aumenta un montón. Aumenta un montón. No solo aumenta en una vez, sino en 4,1 veces la tensión lateral. ¿Sí? Entonces, la tensión de rotura del hormigón va a estar muy influenciada por la tensión de confinamiento que tengamos. ¿Sí? Entonces, para elementos de hormigón, probablemente no tengamos, esto es importante, no tengamos el F2 y el F3 de con mismo valor. Por lo cual vamos a tomar el promedio entre la tensión 2 y la tensión 3. ¿Sí? Y C, por ejemplo, es 0,85 para columnas porque se tiene en cuenta que ustedes ese 0,85 ya lo saben, ¿no? Que la probeta tiene mayor capacidad de tomar compresión que la columna por un tema de velocidad de carga, ¿no? Entonces, este F'C siempre hay que multiplicarlo por 0,85. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a imponer F2 y F3 en las estructuras reales? Mediante estribos. O sea, F2 y F3 son tensiones de confinamiento y se introducen de forma pasiva con estribos. ¿Está bien? Perdón, Santi, recién dijiste que no iban a ser iguales. ¿Acá van iguales o no? No entendí eso, no me quedó claro. Si F2 o F3 van a ser iguales. No tienen por qué ser iguales. Sí, acá quizás este igual debería ser un I. Eso va a depender si es simétrica en todos los sentidos o si te queda rectangular eso. Exactamente. Okay. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, justamente la sección circular no es un buen ejemplo porque ahí sí van a ser iguales, pero en la rectangular no. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos F'CC en secciones circulares? Bueno, lo importante de entender es este gráfico. Nosotros lo que tenemos acá adentro es el núcleo de la sección. No sé si lo llegan a ver, pero es una sección circular que está cortada por la mitad, está cortada por acá, y que el límite del hormigón real, digamos, viene por acá, ¿no? Con mejor pulso. Ahí tenemos un recubrimiento, tenemos el estribo y en negro la armadura longitudinal. ¿Está bien? Entonces vamos a definir la cuantía del acero horizontal como el volumen que tiene el acero horizontal dividido el volumen del núcleo. El núcleo es todo lo que está por adentro de lo que sería los estribos perimetrales. ¿Sí? Eso sería el volumen del núcleo. O sea, todo el volumen de hormigón confinado. Entonces, la cuantía del acero horizontal es una relación volumétrica entre armadura y núcleo. Armadura del acero horizontal y armadura de núcleo. Perdón, y volumen de núcleo. ¿Cómo podemos calcular el volumen del acero horizontal? Como pi por dc, que sería el diámetro del núcleo. Pi por dc sería el perímetro de ese círculo del estribo, por el área del estribo propiamente dicho, si es un Φ4, Φ6 o demás, y cada uno tiene su sección transversal. Eso es el área, ¿no? Y a su vez el volumen del núcleo, ¿quién va a ser? El área de toda esta parte, toda esta área, que va a ser pi por dc cuadrado sobre 4,
Eso da el área, ¿no? Y multiplicada por la separación entre estribos da el ancho de influencia de cada estribo, digamos, ¿no? El ancho de influencia de cada estribo es la separación. Entonces, el volumen del núcleo entre estribos es el área que recién dijimos por la separación entre estribos. ¿Está bien? Ahí, bueno, este se cancela con este, los pi se cancelan y queda 4 veces el área del estribo dividido DC por la separación. ¿Sí? Es de acero horizontal. Bueno, ahora, por un lado se tiene que cumplir el equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, fíjense que nuestra tensión de confinamiento, en definitiva, es F3. Esa es la tensión de confinamiento que tenemos. ¿Y quién equilibra esa fuerza F3? La fuerza que aparece en los estribos, ¿sí? Y se asume los estribos comportándose a fluencia. Entonces ya la fuerza que genera cada ramita de estribo, haciendo el diagrama de cuerpo libre, es la sección del estribo por la fluencia del acero, y acá la sección del estribo por la fluencia del acero. Entonces, estas dos fuerzas tienen que equilibrarse con F3. ¿Dónde va a estar actuando F3, que es la tensión de confinamiento? Va a estar actuando en este ancho de C y en S, que es la altura. Por eso esta es el área en el cual actúa F3. Entonces, toda esta fuerza tiene que ser igual a 2 veces a H por FI. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, despejando F3, nos queda que F3 es igual a, bueno, y imponiendo lo que está acá, ¿no? Porque, ¿qué sería? F3 es igual a 2 el área del estribo por FI sobre DC por S. ¿Sí? Si esto lo multiplicamos y dividimos por 2, todo esto que está acá, todo esto es la cuantía, la magula horizontal. Entonces F3, que es igual a F2, es la cuantía de la acero horizontal por FI sobre 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bien, ahora, en rigor, esa tensión de confinamiento que estamos proponiendo, la estamos pensando de forma constante, actuando en esta sección. En realidad, lo que acabamos de calcular es la tensión de confinamiento promedio, ¿sí? Porque la estamos equilibrando mediante una tensión distribuida de forma homogénea en toda esta área de acción, ¿no? Pero en rigor, estas fuerzas están aplicadas de forma discreta en los estribos. Y en realidad nosotros tenemos un estribo por acá, otro estribo por acá, otro estribo por acá, con una determinada separación. Entonces, si yo lo que estoy agarrando es este volumen de hormigón y estoy analizando ese equilibrio, esto es visto en corte, ¿no? O en vista. Si estoy analizando este núcleo de hormigón y viendo su equilibrio, la fuerza de confinamiento que voy a estar teniendo siempre está en estos puntos, en los puntos relacionados con estribo, ¿sí? Entonces, esta F3 en realidad va a ser variable, va a ser bastante importante cercana a este estribo y se va a perder alejada del estribo, ¿sí? Entonces, acá lo que se genera es hablar de una tensión de confinamiento efectiva. ¿Ves? Dice, pero esa presión no es del todo real, hay una presión de confinamiento efectiva, dado que los estribos no son continuos en altura o en planta. Claro, en altura, si este estribo fuese perfectamente continuo, en vez de poner un Φ6 cada 20 centímetros, pongo un Φ
0,5 milímetros cada 5 milímetros, bueno, ahí sí, quizás la cuenta es la misma, pero F3 va a ser constante. Pero en este caso no. Y bueno, nunca es así, ¿no? Y entonces lo que hay que hablar es de una tensión de confinamiento efectiva, ¿sí? Entonces, esa tensión de confinamiento efectiva se define de esta manera. F2 y F3 la calculamos así, como dijimos recién, ¿sí? En secciones circulares. Pero F2 efectivo siempre se va a calcular como el factor de confinamiento efectivo por F2. Y F3 efectivo es el factor de confinamiento efectivo por F3. ¿Sí? Y cada uno de los factores de confinamiento van a ser dados por un factor de confinamiento vertical y un factor de confinamiento horizontal. El factor de confinamiento vertical es debido a esto que acabamos de decir. Y el factor de confinamiento horizontal lo vemos después porque en secciones circulares no aparece. ¿Está bien? Fíjense. Para armadura transversal en espiral de secciones circulares, se toma que el vertical y el de planta, que todavía no dijimos qué es 1. ¿Sí? Porque bueno, era lo que yo decía, ¿no? Si tenemos estribos discretos, esta F3 va a ser muy importante en esta zona y muy baja en la zona intermedia. Pero en cambio, si estos estribos ya son de forma espiral, de alguna manera eso no sucede porque en cada sección tenemos una rama de estribo al menos, ¿sí? Entonces sí podemos pensar que esta F3 es constante a lo largo de toda la altura. Por lo cual, en armadura transversal en espiral, el KEB es igual a 1, que es el factor de confinamiento vertical. O sea, no hay pérdida no hay pérdida de confinamiento por el tipo de estribo que estamos poniendo. En cambio, para estribos circulares, el de planta sigue siendo 1, pues todavía no dijimos cuál es, después lo van a entender. El de planta sigue siendo 1, pero sí aparece un factor de confinamiento vertical. ¿Sí? Entonces, es esto que está acá, ¿no? Esto es visto en planta y esto es visto en corte. Tenemos esto que es el límite del hormigón. Este viene a ser el estribo. Entonces, AN es el área del núcleo. Pero en negro está el área efectiva. ¿Por qué? Porque si vemos en corte, acá están los estribos, ¿no? Entonces, como esa pérdida de F3, esa F3 no es constante, hay una pérdida de confinamiento. Entonces, lo que queda confinado efectivamente entre estribos no es toda esta caja, sino que hay una pérdida de confinamiento dentro de cada estribo. Es decir, si uno viene a una columna real y aplica una carga vertical de importancia hasta que el recubrimiento salte, va a ver que en la zona entre estribos salta aproximadamente esto que está acá. Y pegado al estribo salta menos. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque este estribo te lleva a confinar esta parte, pero esta parte de acá no te la llega a confinar. ¿Sí? Bueno, entonces aproximadamente se ve que esta distancia es la separación de estribos sobre 4. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula KE vertical? Directamente con la relación que existe entre el área efectiva y el área de núcleo. ¿Sí? Que el área efectiva, entonces, el área de esto siempre va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4. Fíjense que está pi por diámetro cuadrado sobre 4 con el área efectiva, solo que el diámetro, en vez de ser DC, va a ser DC menos la separación sobre O, porque si esto es S sobre 4, esto es S sobre 4,
Esto que tenemos acá, que es el diámetro, es DC menos S sobre 2. Todo eso al cuadrado. Divido el área de núcleo. El área de núcleo, bueno, con el DC completo al cuadrado, ¿no? Y eso aproximadamente da 1 menos la separación sobre DC. ¿Sí? Entonces vemos acá cómo la separación juega en el confinamiento vertical. Si yo esta separación la bajo, me va a mejorar que esto tienda a 1. ¿Sí? Si esta separación tiende a 0, es que este valor tiende a 1, entonces no tengo pérdida de confinamiento por estribos discretos, digamos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, veamos qué pasa para secciones rectangulares ahora. Bueno, para sección rectangular, exactamente el mismo gráfico. Tenemos armadura longitudinal, estribos, tenemos esta rama de estribo, este estribo externo, y AS3 por FI, AS3 por FI, AS3 por FI, AS3 porque es la armadura en dirección 3. ¿Sí? Acá la armadura en dirección 3 no va a tener por qué ser igual a la armadura en dirección 2. Entonces, fíjense que la armadura en dirección 3 es la sumatoria de todas las armaduras en dirección 3. ¿Quién es la cuantía volumétrica en dirección 3? Va a ser el volumen del área en 3 sobre el volumen del núcleo. Si esto es una sección de ancho B y de... o sea, esto quizás ameritaba hacer la sección rectangular general. Esto cerraría acá, ¿no? Entonces, el área confinada es toda esta. Este valor es BC, que es el ancho del núcleo. Bueno, nos están dando. Y este valor es de DC. Bueno, me están dando bastante mal. Entonces, ¿quién es el volumen de las armaduras horizontales en dirección 3? Va a ser el área total en dirección 3 por este valor de DC. Dividido el volumen del núcleo. El volumen del núcleo, de nuevo, va a ser DC por BC por la separación entre estribos. ¿Sí? Bueno, se cancela DC y queda que el volumen horizontal de las armaduras horizontales en dirección 3 es la armadura en dirección 3 dividido BC por S. Y lo mismo para la cuantía en dirección 2. Va a ser la armadura en dirección dividido DC por S, ¿no? Por el mismo razonamiento. Entonces, por equilibrio, podemos despejar F3 y F2. Sabemos que por equilibrio, F3 por BC por la separación tiene que ser igual a AS3 por FI. Y lo mismo para F2. Entonces, F3 es la cuantía en dirección 3 por FI y F2 es la cuantía en dirección 2 por FI. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Que esta sería la tensión de confinamiento, pero hay que reducirla por lo que hablamos antes. La presión de confinamiento efectivo, tenemos que la tensión de confinamiento efectivo en dirección 3 va a ser factor de confinamiento por la tensión 3 y lo mismo para la 2.
y la tensión de el factor de confinamiento efectivo va a ser el producto de un factor de confinamiento de planta y un factor de confinamiento vertical. ¿Está bien? Bueno, acá este KE es el mismo para los dos. A ver, este no cambia. ¿Sí? Eso es lo mismo. Tanto en planta como en altura es lo mismo. Bueno. ¿Qué pasa con el factor de confinamiento de planta? Bueno, acá es lo mismo, porque antes cuando teníamos la sección circular, podíamos decir que todo lo que estaba dibujado acá estaba confinado, ¿no? Todo lo que está acá es confinado, porque además podemos hacer análisis en cualquier dirección, en cualquier corte. Pero en un sistema tipo viga o columna, si uno, lo que termina dando el confinamiento del hormigón no es tanto el estribo, sino es la armadura longitudinal que está arriostrada. ¿Sí? Entonces, esta armadura longitudinal está arriostrada, esta armadura longitudinal está arriostrada, y esta también. Entonces, cuando se desprende el hormigón, el recubrimiento externo, cuando se desprende, lo que está pegado a la armadura atada, a la armadura arriostrada, no se desprende. ¿Sí? Entonces, por eso da esta zona de acá. Pero el hormigón que está entre armaduras longitudinales arriostrada sí se puede desprender, porque este estribo que está acá, este estribo, no puede generar que este hormigón que esté por esta zona no se desprenda, porque debería hacerlo mediante flexión voy a decir flexión en el eje débil, no sería flexión en el eje débil porque el estribo es circular, ¿no? El eje débil y el eje fuerte son iguales. Pero imagínense que para que el estribo evite que esto se vaya para afuera, necesitaría flexionarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, en rigor, los puntos donde el estribo genera ese real confinamiento son los puntos donde ata a la armadura longitudinal. ¿Sí? Y eso es clave de entender. Entonces, en relación a qué tan atadas estén las armaduras longitudinales, va a haber mayor confinamiento. Y eso lo da este confinamiento efectivo de planta. ¿Se entendió eso? Sí, más o menos, sí. O sea, la que queda en el medio no toma tan confinado como lo que está cerca del estribo. Exactamente. Lo que está cerca de las ramas, de las ramas, que bueno, la rama siempre llega a armadura longitudinal, ¿no? Entonces, lo que está cerca de armaduras longitudinales arriostradas por el estribo. Entonces, aproximadamente planteando que esto que tenemos acá, en realidad si hacemos zoom a esta zona de acá estaría la barra longitudinal, acá estaría la barra longitudinal. Se plantea que esto es una parábola de forma aproximada, una parábola que inicia con 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el área de este tramito que en realidad está sin confinar? Es directamente, fíjense que si esta distancia entre baricentro de barra y baricentro de arma es A, fíjense que acá está AX, 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 y ahí, si eso es A, restándole el diámetro, tengo la distancia interna, ¿no? De acá, que sería la distancia de la parábola. Eso al cuadrado sobre 6, ¿sí? Eso es el área, si más o menos esta tangente inicial es de 45 grados, que se asume que aproximadamente es así. ¿Está bien? Entonces con eso podemos calcular cuánto vale
el área no confinada entre armaduras longitudinales. Entonces, ¿cómo podemos calcular el coeficiente de confinamiento efectivo de planta? Mediante el área efectiva dividido el área de núcleo. El área de núcleo es DC por BC, ¿sí? Y el área efectiva, ¿quién es? DC por BC menos todas las porciones que tengamos de esta área que dibujamos acá, que va a ser 2 veces los espacios que hay en X por el área en X, por cada uno de estas áreas que tenemos acá. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos uno de un lado y otro de otro, ¿no? Y los espacios lo podemos calcular directamente como BC sobre AX, ¿no? Por una obviedad, si es que son todos iguales. Si no son todos iguales, hay que calcular. Y para la parte I también es 2 veces, porque tengo una zona acá y una zona acá, ¿sí? De los espacios en I, que en este caso es 1, por el área de esta de descuento en I. ¿Sí? Así podemos calcular el factor de confinamiento en planta. Y después también tenemos el factor de confinamiento vertical. O sea, tenemos 2 factores de confinamiento. Recuerden que el factor de confinamiento es el producto entre los 2 factores, ¿sí? Este ya lo sabemos calcular. Y el vertical, en definitiva, también. Dijimos lo mismo que antes. Esto es S sobre 4. Entonces, si planteamos que el rectángulo confinado, perdón, el rectángulo del núcleo, el área del núcleo es BC sobre DC, acá también hay un rectángulo confinado, que es del área efectiva, que va a ser DC menos S sobre 2 por DC menos S sobre 2. Es como que de cada lado tenemos esta curvita, ¿sí? Por eso el rectángulo que vendría al medio mide esto que está acá arriba, y con eso calculamos el área efectiva. Bueno, con eso tenemos el factor de confinamiento efectivo vertical. Bueno, ¿se entendió todo esto? Sí. Fíjense que más allá de las cuentas y demás, llegamos de una forma bastante demostrativa, bastante clara, de que el aumento de F'C va a estar dado por los estribos. Y no solo por los estribos, sino por la fuerza que tengan esos estribos, dado justamente por la cuantía de acero horizontal. Eso en definitiva me da la cantidad de estribado que tengo, la tensión de fluencia de esos estribos, pero principalmente un factor fundamental es la separación que existe entre cada estribo, de tal forma de no tener pérdida de confinamiento. Y además, no solo eso, sino de qué tan atadas tengo las armaduras longitudinales. No es lo mismo hacer un estribo grande perimetral que hacer varios estribos un poco más chicos cerrados. Es mucho mejor lo segundo, porque de esa forma gano mayor confinamiento. Entonces, acá van a poder estar viendo que lo que nos va a decir el reglamento nos va a limitar mucho esta separación, es decir, que esa separación tiene que ser reducida, y nos va a limitar también la cantidad de armadura longitudinales que podemos tener desatadas, digamos. ¿Está bien? O sea, no ariostradas por estribos o ramas. Bueno, charlemos de estas cosas y cerramos. Bueno, aumento de la deformación última del hormigón.
Bueno, demostrar esto no es sencillo. Hay una fórmula empírica no, perdón, les estoy mintiendo un poco. Nada, olvídense de lo que dije, no es sencillo. Es una fórmula empírica y conservadora, ¿sí? Directamente podemos plantear que la deformación última de hormigón es 4 por 1000, que sería la que tendríamos sin confinar, más el mínimo valor entre las tensiones efectivas de confinamiento, ya sea 2 o 3, el mínimo de esos dos, dividido 4 veces F'C. ¿Está bien? Así podemos calcular ECU, que más o menos queremos que llegue a el 20 por 1000. ¿Sí? Entonces, teniendo ya estos valores de ECU y de F'CC, podemos plantear estos gráficos de acá, este gráfico y este gráfico, de tal manera de poder calcular o tener conocimiento del comportamiento real de esa sección, ¿sí? Con todo eso que ya dijimos. Entonces, fórmulas y gráficos, fíjense. La fórmula del hormigón va a ser esta. F'CC en función de lo que acabamos de decir y va a estar relacionado con una deformación εcc. Eso es el hormigón confinado. Y el sin confinar va a tener una deformación debido a la tensión máxima de ε0 y una deformación máxima de εn0. ¿Sí? Y la del hormigón confinado era la deformación máxima última. Entonces, en el hormigón sin confinar, el ε0 es de 2 por 1000, lo podemos tomar como 2 por 1000, y la máxima es de 4 por 1000. ¿Sí? La tensión en el hormigón, no confinado es en función de esta fórmula que está acá. Si la deformación es más chica que 0, la tensión es 0, es decir, no tomamos tensión de tracción. ¿Sí? Obviamente con epsilon positivo de compresión, ¿no? Si la deformación es mayor a la deformación máxima, asumimos que hubo un desprendimiento del recubrimiento. Es decir, que si eso no está, esa fibra no está, tenemos una tensión nula. ¿Sí? Y en el medio, entre 0 y epsilon n, aplicamos esta fórmula. Esta fórmula quiere hacer ver esta curva. Y acá, bueno, está el coeficiente R, que R va a depender del módulo de elasticidad. ¿Sí? Pero más allá de los coeficientes, que esto se puede setear, lo importante es entender que estamos intentando plantear esta curvita de acá, que cuando la deformación es menor a 0, o sea, de tracción, no hay tensión, y cuando es mayor a la máxima, hay un desprendimiento. ¿Sí? Entonces, con eso podemos setear las fórmulas de cada una de las fibras. Después, para el confinado, que lo que acá está en negro, es lo mismo, solo que en vez de hablar de F'CC, en vez de hablar de F'C, habla de F'CC, ¿sí? Y en vez de hablar de ε0, habla de εcc. Acá, esto también está mal. Este lo tengo que... este es F'CC, ¿no? Eso hay una rocha. Esto cámbienlo. Voy a ver si recuerdo después cambiarlo en el apunte. ¿Y cómo podemos calcular este εcc? Como epsilon, en función de ε0 se calcula, ¿sí? En función de ε0 y de F'CC, que ya lo conocemos, y de F'C. ¿Sí? Así podemos tener una noción de la deformación a la cual se lleva
la tensión máxima de confinamiento. ¿Sí? Bueno, después es lo mismo, ¿no? A una deformación mayor a la deformación última tendríamos esta situación, es decir, que esto vale 0. ¿Sí? De todas formas, no tiene mucho sentido evaluar el comportamiento cuando ya hay un desprendimiento de la zona confinada, porque bueno, ahí ya perdemos todo tipo de análisis y de capacidad portante. Bueno, objetivos del confinamiento es aumentar F'C, la vamos a aumentar a F'CC, según lo que hablamos recién, para mantener la capacidad portante luego del desprendimiento del recubrimiento. Eso es lo que vamos a dar ya la clase que viene, porque si no les estoy mintiendo, ya son 20:30. Vamos a poder calcular cuánto tiene que valer la cuantía para mantener la cuantía horizontal para mantener la capacidad portante. Y vamos a ver que eso está relacionado con lo que nos dice el reglamento. Uno de los objetivos del confinamiento es que luego de desprenderse el recubrimiento, la capacidad portante sea mayor o igual. Obviamente, el objetivo es que sea mayor. Pues imagínense que si yo confino todo bien, confino todo, una vez que se desprende el recubrimiento, tengo menor capacidad de compresión axial. Bueno, esa columna va a colapsar. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los objetivos principales es que luego de ese desprendimiento, la columna tenga al menos la misma capacidad de tomar carga axial. Porque voy a tener menor área, porque ahora ya el área no confinada no va a estar, pero voy a tener un área confinada con un F'CC mayor, por lo cual tendría que poder seguir tomando esa carga vertical. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo muy importante, el mayor de los objetivos, es poder aumentar la deformación última del hormigón de tal manera de poder aumentar la curvatura última, de tal manera de poder aumentar la ductilidad de curvatura, de tal manera de poder tener una ductilidad de desplazamiento deseada, vuelvo a usar el mismo conector, de tal manera de poder disminuir la carga que entra a la estructura. ¿Está bien? Bueno. ¿Consultas? Hasta lo que vimos. No llegamos a terminar. Yo pensé que quizás íbamos a ver todas, pero no. ¿Una consulta? Por ahora no, Santi. Bueno, clases cortas vienen, pero bueno, esperemos que amerite haber terminado antes. Vayan a ver el partido tranquilos. Esperemos tener suerte. El martes que viene tenemos clase presencial. Vamos a terminar este apunte, ver metálica y quizás sí, quizás no, iniciar la última unidad. Y si no, esa última unidad quedará para el otro martes. Y luego de ese martes ya es el parcial 2, ¿sí? Que va a ser el mismo índole del parcial 1, seguramente con preguntas teóricas más que nada. En esta práctica es difícil que entre. Más que nada preguntas teóricas y conceptos. Bien. Bueno, nos vemos el martes que viene. Perfecto, buena semana. Dale, Santi, nos vemos. Buena semana, chau, chau.